automáticos. Aquí están 10 nombres que cada uno de ellos aporta algo a la historia de la poesía mexicana, pero digo, no es una colección porque en realidad me hace pensar también en una, para emplear esta palabra, en una constelación. Constelación porque son como 10 astros de la poesía mexicana, 10 estrellas que andaban medio perdidas, pero que de alguna forma también dialogan entre ellas. Quizás haya algunos vasos comunicantes. Esa es un poco la invitación que yo encuentro en esta publicación colectiva. Dialogan entre ellos, pero también dialogan con los escritores centrales de nuestra tradición. Carlos Isla, por ejemplo, no es un secreto que en un momento dado trató de escribir como escribía Octavio Paz. O sea, los vínculos llegan a ser evidentes. Como, por ejemplo, Miguel Guardia, también incluido en la colección, pues descubro con sorpresa que es una especie de alter ego de Rubén Bonifaz Nuño. La tonalidad, la dicción me acercan mucho la poesía de estos dos autores que además tengo entendido, y hay pruebas fehacientes de ello, que eran grandes amigos. Claro, habría ya en una indagación más cuidadosa, habría que ver si ese tono lo deriva Miguel Guardia de los poemas de Bonifaz, o si al revés, Bonifaz deriva ese tono poco conversado, poco lo deriva de los poemas de Miguel Guardia. No sabríamos, habría que ir rastreando esta genealogía, digamos, de los poetas. Yo encontré que también en esta constelación se formaban pequeños subgrupos, cuando menos alcancé a distinguir un primer subgrupo al que llamaría el subgrupo del virus comunista, o si quieren, comunista anarquista. Ahí estaría, desde mi punto de vista, Carlos Gutiérrez Cruz, Ramón Martínez Ocaranza y también Roberto López Moreno. Los tres son poetas que están muy cercanos a la ideología comunista y quizás también con rasgos anarquizantes que no hay que eliminar del panorama. Carlos Gutiérrez Cruz, por ejemplo, yo lo descubrí, aquí habría que mencionar un antecedente, no sé si en los años 70, Guillermo Rousset Banda, que había sido un militante del Partido Comunista, que había luego sido compañero de José Revueltas en la Liga Leninista Espartaco, y que era un bibliófilo fanático, incluso creo que vivía de vender libros raros a los coleccionistas, y que también era poeta. El otro día Mario Raúl Guzmán me enseñó un soneto bastante malo, creo, escrito por Rousset. Pero Rousset Banda era un personaje legendario de la izquierda de aquella época, uno de esos intelectuales que te podían recitar de memoria a Lenin o a Marx. Y además era, también ese detalle habría que rescatarlo de esta figura tan interesante, era un interesantísimo traductor. Él publicó en la editorial Domés, que parecía que estaba vinculado con la editorial Domés, él publicó una traducción de Persone, los poemas de Ezra Pound, más ni menos. Y también tiene traducciones de Rilke, o sea que tenía altos vuelos como traductor. Pero bueno, en esa editorial Domés y con el auspicio de Rousset Banda, aparecieron libros que tuvieron una segunda oportunidad en esta tierra, justamente los poemas proletarios de Carlos Gutiérrez Cruz, y también, curiosamente, Avión y las obras completas de Quintanilla habían aparecido en Domés. Por supuesto, esas ediciones son ahora ya inconseguibles, y por eso otro tanto a favor de Archivo Negro que nuevamente recupere este material. Pero estarían ahí Carlos Gutiérrez Cruz
que yo diría, no es un gran poeta, pero es un poeta que tiene interés. A lo mejor no es un boxeador que ganaba muchas peleas, pero qué estilo tenía, ¿no? Tenía su carisma, tenía su personalidad. Murió prematuramente o no vivió mucho, pero está ya en la historia de la cultura mexicana, porque Diego Rivera, cuando pinta sus murales en la Secretaría de Educación Pública, pues pone unos poemas de él, pone unos versos de él ahí, para completar la imagen de protesta política que quiere encarnar Diego Rivera. Entonces, de que está en la historia, está en la historia. Entonces, qué bueno que haya oportunidad de rescatarla. Estaría también en este sector del virus comunista, anarquista, obviamente Martínez Ocaranza. Martínez Ocaranza, en los años 60, cuando era presidente Díaz Ordaz, participó en un movimiento estudiantil en Morelia y cayó en la cárcel. Y en la cárcel escribió un libro de sonetos que se llama Otoño Encarcelado. Hay bastante buenos sonetos en ese libro, que obviamente o casi lógicamente podríamos decir que es un libro un tantito tradicional, porque la forma misma del soneto pues te obliga a estar dentro de cierta tesitura, de alguna forma conservadora, si tú quieres. Pero sorprendentemente, cuando sale de la cárcel, Martínez Ocaranza se libera y empieza a hacer poemas más propositivos, mezclando la idea, mezclando el ensayo y el canto, y logra hacer ese libro raro que se llama Patología del Ser. El nombre no me gusta mucho porque parece libro de autoayuda o de psicoanálisis, no sé, pero es un libro muy interesante, con subidas y caídas, pero digamos, es una voz aparte, con una gran fortaleza. Y sorprendentemente parece que a los jóvenes ese libro les llega, algo tiene que pega, ¿no? Y bueno, el último poema de este sector comunista, pues sería Roberto López Moreno, con sus poemurales, donde incluso aparece mencionado Diego Rivera, y otros personajes de la época, una mezcla de corrido, de collage. Sobre el río murió un cenzontle, entonces el agua supo secretos del horizonte. Son los versos que le rescaté. Bueno, todos ellos valen la pena. El segundo sector yo lo llamaría el del virus vanguardista. Allí estaría Quintanilla, por supuesto. Yo he trabajado en el estudiantismo, debo decir que por alguna razón nunca me he sentido muy en diálogo con Quintanilla, pero reconozco que otros lectores sí. Hugo Gutiérrez Vega dice que el mejor de los estudiantistas es Quintanilla, sin discusión. A lo mejor porque los dos eran diplomáticos, hay lazos familiares, ¿no? Pero bueno, pues es un muy buen rescate. Luego sigue el poema Hículo de Vicente Anaya. Está un poco en la órbita de Antonina Artaud y el rescate del viaje a la Tarahumara y en la Ixtayotada. Y a mí el poema Hículo de Anaya, pues me parece que es como una isla singular también en la historia de la poesía mexicana. Si a mí me pidieran, y lo he intentado hacer, escoger alguna estrofa, algunos versos para ilustrar las excelencias del poema, no las encuentro. Pero, como un todo, el poema me parece que tiene un tono, una textura, que explora una zona de la vivencia medio hippie de una época que yo diría es imprescindible, ¿no? No nos podemos perder de la experiencia de Hículo, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Jaime Reyes? Que después de Isla de Rareza Amarga, que fue un libro tan elogiado, no se quedó quieto y quiso experimentar y darle la voz a la gente, y hacía reportajes y grababa los personajes y luego trataba de incorporar en un verso tropezado, y si ustedes quieren poco cuidado formalmente, pero de eso se trataba, pues trató de dar una voz peculiar. Es otra de los aspectos interesantes. En un último conjunto yo pondría
lo que llamé el virus canónico, a falta de mejor nombre, a Raúl Garduño, a Miguel Guardia, a Alfredo Cardona Peña. Por ejemplo, de Raúl Garduño, pues tuvo muy mala suerte editorial, yo creo. Y quizás no era tan buen poeta, quizás, no lo sé. Pero al leer el libro de Garduño, me doy cuenta que él empieza a trabajar el verso de una manera un poquitito especial, como trabajando las preposiciones y dándole un toque que me parece que es el antecedente para entender muchas cosas que ha hecho David Huerta. Entonces, si David Huerta importara en la poesía mexicana, que no estoy tan seguro tampoco si importa o no, habría que verlo, pero entonces Raúl Garduño forzosamente tendría que ser un antecedente que habría que tomar en cuenta, porque sin duda Huerta, que era amigo de Garduño, aprendió esa manera de trabajar el verso en su desafortunado amigo. Ya hablé de lo de Miguel Guardia y su cercanía con Bonifaz Niño. Bueno, pues también, para mi sorpresa, encuentro que Alfredo Cardona Peña también tiene un vínculo muy cercano, cuando menos lo puedo sostener a manera de hipótesis, con el propio Bonifaz Niño. Aquí habría que hacer un breve paréntesis y decir que en realidad, hasta donde yo sé, a lo mejor alguien tiene más luces que yo en este asunto, pero en la historia del verso del siglo XX, Bonifaz Niño ocupa un lugar especial porque es el único que ha tratado de romper con los metros tradicionales. Digamos, en una entrevista que le hizo mi amigo José Ángel Leiva, Bonifaz Niño sostenía que si escribes en endecasílabos, forzosamente vas a sonar como los grandes maestros del siglo de oro español. O sea que yo creo que está equivocado Bonifaz, pero no se trata de lo que yo opine, sino de lo que piensa Bonifaz y del efecto que puede tener estas teorías de Bonifaz en los poetas que lo han leído, los poetas cercanos a él. En efecto, esta idea de que hay que buscar otros metros que no sean los que ha usado la tradición de la literatura en español, lo lleva a Bonifaz a descubrir el acento en la quinta sílaba, por ejemplo. Entonces empieza a hacer, no sé si Fuego de Pobre, ya no me acuerdo, hay un libro de él que está todo él construido con esa sistemática. Parecen poemas muy conversados y verso libre, pero no, es sistemáticamente está cayendo el acento en esa sílaba impar. Además es interesante porque el endecasílabo suele tener acentos en sílabas pares, suele, no siempre, pero la mayoría de las veces. La sexta sílaba, la décima sílaba, la cuarta, la octava y la décima. Entonces, cuando se rompe ese esquema y colocas el acento en la sílaba impar, que es la quinta, la sonoridad cambia. Hay algo raro, ¿no? O también aconsejaba Bonifaz que si ibas a hacer endecasílabo, podías hacer endecasílabos con acentuaciones raras, digamos cuarta, séptima y décima, justamente para romper con las expectativas o con el hábito ya creado por decenios y decenios de tradición prosódica, vamos. Bueno, pues encuentro que de los pocos que quizás le hicieron caso a Bonifaz está Alfredo Cardona Peña. Para mí eso es una novedad, porque en el libro que se publica en Archivo Negro, no todo el libro, pero sí el poema introductorio, está escrito con endecasílabos que tienen acentos en cuarta, séptima y décima, y por eso se oyen extraños. Son endecasílabos, pero no suenan a endecasílabos, no sé si me explico. En fin, bueno, lo último, ya no me demoro, ya se mencionó aquí de paso, pero debo insistir en ello, no solo es una excelente propuesta de lectura, una constelación, para que nosotros hagamos también nuestro mapa mental, también es un esfuerzo de crítica literaria, porque cada uno de los tomos
está debidamente prologado por un estudioso. Normalmente tengo entendido que los prólogos han sido responsabilidad de integrantes del Seminario de Poesía Contemporánea, que agrupa a estudiosos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero también están ahí colegas de la Universidad de Puebla o de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin duda es una nueva generación de críticos que nos están dando ojos para leer de una nueva manera esta tradición solapada de la poesía mexicana. Digamos, Jorge Aguilera hace 2 prólogos. Quizás él mismo sugirió los libros, la inclusión de los libros. Hace el prólogo de Carlos Gutiérrez Cruz y también de Roberto López Moreno. Alejandro Palma también hace 2 prólogos, el de Quintanilla y el de José Vicente Anaya, aunque el segundo lo comparte con Gustavo Osorio. Israel Ramírez, que ya ha sido mencionado, hace el prólogo de Ocaranza, ¿no? Eva Castañeda hace el prólogo del libro de Jaime Reyes. El colega Alejandro Higachi de la UAM Iztapalapa hace el texto de Raúl Garduño. Jocelyn Martínez Elizalde, lo de Miguel Guardia, y Roberto Cruz Arzaba hace el texto de Alfredo Cardona Piña. O sea, tenemos también trabajando en inteligencia